Oseas 4:6, el Señor añada bendición a este mensaje. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Terrible. En este texto tan desgarrador y a la vez necesario de entender, amados de Dios, de Oseas 4:6, el profeta escribe en un momento donde la espiritualidad de Israel era un cascarón vacío, era solamente pantalla, amados de Dios. Y hoy, ante la crisis de identidad que voy a mencionar, el eco de su voz es más fuerte que nunca, amado Dios, porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Buenos días, bienvenidos a ¿Cuál es la verdad? El Paso, Texas. Esperando que en este Shabbat Shalom, ¿verdad?, esta palabra sea de bendición y de exhortación y sobre todo de una advertencia para todos aquellos que eventualmente con el paso del tiempo hemos dejado a un lado la ley de Dios. Y el consejo de la palabra de Dios en este día, amados, es volvámonos al sacerdocio, al liderazgo. Hay aún gracia, no por nosotros, amados, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos. Por ellos, amados, volvámonos al liderazgo. El significado es ta'at, conocimiento en el original hebreo. Cuando Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó da'at, conocimiento, la palabra usada es esto, da'at. No se refiere, amados de Dios, a una información intelectual o académica, no, sino a la falta de intimidad experiencial. Da'at proviene de la raíz yada, conocer, la misma palabra que se usa para la unión entre esposos, entre ese vínculo que serán una sola carne. Es un gran misterio que dijo el apóstol Pablo. Hoy, amados, la iglesia tiene acceso de información al por mayor, podcast, Biblias digitales, la Biblia del adorador, la Biblia del pastor, la Biblia del ujier, de todo, ¿verdad? Pero se ignora la ley. No es solamente ignorancia, amados, es una orfandad espiritual. Si el conocimiento relacionado con Dios, amados, los jóvenes buscan su identidad en corrientes ideológicas o ciertos movimientos que se ponen de moda en cada generación. Por ejemplo, en mi generación era el baile, era salir a las calles con mi grabadora, con mi vinil y retar a la gente a bailar, a ver quién tenía los mejores y los últimos movimientos de el rap en aquel entonces, del break dance, ¿verdad? Nosotros queríamos identidad, queríamos ser respetados a través de esto. También eran las pandillas, los barrios. Era una manera de querer encontrar un espacio donde poder encajar, ¿sí? Y que donde se te reconociera o se nos reconociera. Siempre hemos querido ser parte de algo importante. El ser humano lo llevamos aquí. Pero ¿por qué nuestra juventud se pierde con ideologías sacadas del mismísimo infierno hoy mismo, amados? ¿Sabes por qué? Porque no conocen el rostro de su Padre Celestial. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad, me pregunto? ¿De la iglesia? ¿La responsabilidad es del gobierno? ¿Del sistema? ¿De Hollywood? ¿De Netflix? ¿De las redes? No, es de nosotros. El rechazo voluntario, mahas, el texto dice, por cuanto te echaste a las espaldas el conocimiento. El verbo hebreo es mahas, vuelvo a repetir, que implica un rechazo con desprecio o con asquerosidad. Qué tremendo. Me he encontrado con gente así, que usted le dice, anda en los caminos de Dios y lo toman por loco a uno. ¿Usted lo ha experimentado? Dicen, qué pérdida de tiempo, con una actitud de rechazo. Nos dicen, parecen cucarachas de templo, ¿verdad? No, yo no quiero. Y te dicen, yo no quiero saber nada de eso. ¿Sabes qué? Déjame cada quien con su religión. Ese es un rechazo a la ley y al conocimiento. El problema, amados de Dios, de Israel, el problema de Israel fue un descuido. Fue un rechazo deliberado al despreciar la Torá. Despreciaron el diseño original de la creación. Despreciaron la ley de Jehová. Cuando una sociedad, mis amados de Dios, o una generación como los movimientos de identidad actuales que estamos presenciando en nuestros jóvenes, por ejemplo los terians, esta generación decide que la palabra de Dios es obsoleta. Entra en un estado de mahas al rechazar el diseño divino del hombre y de la mujer. El ser humano termina despreciándose a sí mismo y perdiendo la brújula interna de su vida y espiritual. Como sacerdocio personal, Oseas añade, amados de Dios, yo te echaré del sacerdocio. ¡Qué terrible! En el hebreo el sacerdocio representa el puente entre lo humano
y lo divino, amados de Dios. Entendamos esto, por favor. Al olvidar la ley, amados, Israel perdió su función distintiva. Ya no podían reflejar a Dios porque ya no se parecían a Él. Y desde de los judíos viene la salvación, se supone. Los movimientos modernos que fragmentan la identidad de nuestra sociedad, como el fenómeno Oterquín o identidad fluidas, surge en el vacío que dejó la ausencia de un liderazgo, de un sacerdocio hogareño. Si los padres, amados, no ejercen su rol sacerdotal, enseñando la verdad al mundo, reclama el derecho de bautizar a los jóvenes con nuevas y confusas identidades. Número 4, la consecuencia transgeneracional, Shahá. Dios advierte, mis amados, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, la palabra para olvidar es Shahá, con H, Shahá. El olvido de Dios, mis amados, no es amnesia de ninguna manera. Es una retirada de protección, es una retirada de la cobertura de Dios. No que dejes de ser hijo, ¿verdad? Pero estás a expensas del enemigo. La crisis de identidad en la juventud actual, hoy en día, es un fenómeno aislado. Es la cosecha de generaciones anteriores que descuidaron la instrucción bíblica. Cuando la iglesia moderna deja de enseñar la antropología bíblica y de ser sal y luz, ¿quién es el hombre según Dios? Entrega a sus hijos a la confusión del yo soy lo que yo siento ser, en lugar de yo soy. Quien dice que el gran yo soy, dice que soy. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Número 5 y último, la ley como espejo de la realidad. Teológicamente, la Torá es un código civil y moral. Sí, no es la estructura de la realidad. Es la estructura de nuestra realidad. Ignorar esta ley, amados de Dios, es como intentar ignorar la ley de la gravedad, ¿verdad? No rompes la ley, te rompes contra la ley. Rompes la ley, te rompes contra la ley. El Señor, amado, sigue diciendo el mensaje para la iglesia hoy en día. Que la identidad no se construye ni se elige, se recibe de parte del Creador. Los movimientos que mencioné de los Terians buscan una libertad sin diseño, lo cual termina en la autodestrucción del individuo. Por eso es que la iglesia, nosotros debemos volver a proclamar que el diseño biológico y espiritual es una bendición, no es una imposición. La destrucción de la que habla Oseas comienza en la mente, comienza en el corazón. Cuando se pierde el da'at, el conocimiento de Dios, la persona queda a la deriva, convirtiéndose en presa fácil de cualquier corriente que le promete una identidad, aunque sea ficticia y vacía. Los entregan al enemigo. Esta crisis, amados de Dios, de identidad de nuestros hijos y el mensaje de Oseas es muy real. Debemos entrar en el terreno, amados de Dios, de la antropología bíblica frente a la antropología líquida de la modernidad. Cuando Oseas habla de perecer por falta de conocimiento, no se refiere a un examen teológico, amados, sino a la pérdida del diseño original. Y aquí es donde vamos a profundizar un poco en 3 puntos críticos para poder entender lo que está pasando con los movimientos de identidad actuales, como los ya mencionados, los Orkin o los Terian, ¿verdad? Que vienen ya desde tiempos ancestrales. Esta pérdida de identidad humana bajo la lente de la palabra de Dios. La crisis del imago Dei, la imagen de Dios. El conocimiento que Israel perdió, amados. Incluía el reconocimiento de que el ser humano es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. En hebreo, amados de Dios, imagen es tselem, una sombra o réplica. Al rechazar la ley, el hombre deja de mirar al modelo, o sea, a Dios, y comienza, ¿sabes qué?, a mirar la creación para definirse. En la actualidad, movimientos como este que vuelvo a mencionar, los Terians, jóvenes que se identifican como animales, son el síntoma final de una sociedad que ha borrado la frontera entre el Creador, el hombre y el resto de la creación. Sí, si olvidamos la ley, olvidamos que somos superiores a los animales por diseño divino. La consecuencia, amados de Dios, es que el hombre termina buscando su identidad hacia abajo, como las gallinas, en la naturaleza animal, en lugar de hacia arriba, en su herencia celestial en Cristo. ¿Se recuerdan de Nabucodonosor? Uno de los primeros terianos, ¿verdad? Por su orgullo.
el juicio del abandono, la teología de la mente reprobada, tremendo. Oseas 4:6 dice, yo te echaré, él mismo dice, del sacerdocio, y teológicamente esto está conectado con Romanos 1:21, que dice que prefirieron adorar a la creación antes que al Creador. El proceso de Oseas describe un pueblo que decidió ignorar voluntariamente. Y Romanos dice que como no quisieron tener en cuenta a Dios, Él, ¿sabes qué? Los entregó a una mente reprobada. Odokimon non. Las consecuencias para la iglesia, la pérdida de identidad en los jóvenes no es solo un modelo, amados de Dios, es una consecuencia espiritual. Cuando la iglesia deja de ser el baluarte de la verdad y la columna, Dios permite que el ser humano experimente el vacío de sus propias invenciones. Dios permite que experimenten el fondear. Los movimientos de identidad actuales son el resultado de un vacío totalmente espiritual que la iglesia no llenó con el da'at, con el conocimiento íntimo de Cristo. La iglesia, mucho sector, solamente la están entreteniendo y diciéndole cosas que quieren oír sus oídos. El olvido de la ley, el sentimiento. El texto de Oseas usa el verbo shahak, olvidar. Es un contexto hebreo que significa dejar de actuar conforme a Israel. No olvidó que la ley existía, olvidó aplicarla. Olvidó aplicar Israel. No caigamos en esa trampa. Hoy la trampa moderna se les enseña a los jóvenes que la verdad es subjetiva. Tu verdad es lo que tú sientes, haz lo que siente tu corazón. Tú no le haces daño a nadie, pero la ley de Dios te haces daño a ti mismo. Se hacen daño a sí mismo. La ley de Dios es objetiva. Al ignorar la ley, el diseño ideológico y espiritual, el joven queda a merced de su psique volátil. El Señor sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El Señor nos dice hoy, amados de Dios, que la santidad de la identidad no vendrá por la autoexpresión, sino por la revelación de Dios en nosotros, por la autorrevelación que Él nos presenta y que Él nos permite ver. ¿Cómo responder como iglesia hoy para profundizar en la práctica? Debemos entender, amados, que la ley de Dios que menciona Oseas no es una lista de prohibiciones, sino es un manual de funcionamiento del ser humano, amados. Dios no nos deja a la deriva, Dios nos dejó instrucciones en su palabra. Por eso es necesario restaurar el altar familiar. Yo me olvidaré de tus hijos. La solución comienza rescatando la instrucción en el hogar para rescatar a nuestros hijos, no delegándola a las redes sociales o al sistema educativo, amados, no. La identidad en el diseño, no en el deseo. Debemos enseñar que nuestra identidad está anclada en el hecho de la creación, no en la fluidez del sentimiento. Somos lo que Dios dice que somos. Ya lo demás son invenciones, son barrabasadas, son historias hollywoodenses, amados de Dios. Con pasión, con verdad tenemos que tener. Muchos de estos jóvenes que se pierden en movimientos de identidad animal o alternativa están buscando desesperadamente pertenecer la iglesia a un lugar, y la iglesia debe de ofrecer una identidad más poderosa, ser hijos adoptados por el Rey del universo. Es muy terrible, amados de Dios, esta situación, esta condición que se está viviendo hoy en día. Ayer estaba escuchando unas noticias de México, la nueva escuela mexicana, donde a los niños en la escuela, a los más vulnerables, a los más indefensos, ahora les están dando un libro, por así decirlo, una materia, una clase que enseña brujería, que enseña cosas de la oscuridad. Y la iglesia, amados de Dios, por eso Dios la ha levantado como columna y baluarte de la verdad, para hacer luz para esos jóvenes, para hacer sal para esos jóvenes, para preservar una calidad, una vida moral y ética y espiritual balanceada, amados de Dios. Si tú tienes un hijo o unos hijos que andan buscando identidad fuera de Dios, fuera del diseño original, amados de Dios, nunca es tarde para poder volver a retomar la posición del sacerdocio, para que el Señor no se olvide de los nuestros. Es un placer, amados de Dios, poder compartir con ustedes este mensaje, esperando que Dios verdaderamente por su Espíritu Santo toque sus corazones y nos haga reflexionar acerca de lo que estamos viviendo. Nuevamente, un abrazo desde ¿Cuál es la verdad? El Paso, Texas.